Chile como país perteneció durante décadas a un grupo de países que tenía bajo nivel de deuda pública. Recordemos que hacia el año 2008 estábamos en torno a 5 puntos del PIB de deuda, ¿no? Ahora estamos en 41.7. No sé si estoy entendiendo bien, pero de lo que veo hay un cuadro en que dice que hasta el 2030, con los compromisos que hay ahora, vamos a generar un 1,1% de déficit fiscal. O sea, sin ninguna ley social y ningún gasto adicional, ya está comprometido absolutamente para que en 4 años más, recién, después de haber generado un déficit escandaloso durante todos estos años, lleguemos a lo que es la regla fiscal. O sea, francamente, acá lo que tenemos es un pequeño, no un pequeño, es un gran desastre. Presidente, por su intermedio, me gustaría comenzar por un concepto que se ha utilizado mucho, que lo veo también en la presentación, pero quizás es bueno que la presidenta del Consejo nos pueda explicar en términos técnicos y también desde el punto de vista práctico qué significa. Y me refiero a la caja que tanto se ha mencionado en el último tiempo. Este endeudamiento delirante que hemos tenido desde el año 2008 en adelante, y Presidenta, usted lo compara con Israel y con Estonia. A mí me parece que la comparación es equivocada. Israel es un país desarrollado. Israel tiene un ahorro familiar varias veces el ahorro de una familia chilena. Y Estonia tiene la suerte de estar en la Unión Europea, dentro de Europa. Nuestra comparación no puede ser con países desarrollados o que tienen un marco protectivo como la Unión Europea. Nosotros somos un país del tercer mundo que puja por salir del tercer mundo. Y este nivel de endeudamiento es un crimen contra la gente. Se ha establecido en esta misma mesa, en algún minuto, que dijeron, bueno, pero si países como Italia o Inglaterra están sobre el 100% de su PIB. Japón, pero puede ser. Bueno, Japón viene en una recesión crónica hace más de 10 años. Pero ellos ya llegaron al primer mundo. Este gráfico muestra la evolución. En las barras están los activos del Tesoro Público que vemos que han disminuido continuamente, ¿verdad? Y que la proyección de mediano plazo pasaría desde el cierre de 4,1% del PIB en 2025 a 3,2%. Seguirían disminuyendo los activos y vemos también que continuaría aumentando la deuda, acercándose al nivel prudente que tenemos actualmente definido. Respecto de la trayectoria de la deuda, mencionar que Chile como país perteneció durante décadas a un grupo de países que tenía bajo nivel de deuda pública. Recordemos que hacia el año 2008 estábamos en torno a 5 puntos del PIB de deuda, ¿no? Ahora estamos en 41.7 y con buenas calificaciones crediticias, y que esta situación se explicaba en gran medida por la fortaleza que hemos tenido como país de nuestro marco y nuestra institucionalidad fiscal, también por el sólido crecimiento económico que habíamos evidenciado, ¿cierto?, en periodos anteriores, pero que el menor dinamismo que hemos tenido del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de las metas de balance estructural, nos han situado en una posición que es un poco más compleja si miramos estas economías comparables. A continuación voy a mostrar un gráfico que nos ubica o nos sitúa en comparación a otros países que tienen una calificación crediticia comparable a la de Chile, como Israel, Lituania, Malta, Eslovaquia, y como vamos a ver, Chile ha tenido un aumento muy significativo de la deuda bruta, mientras que estos países en realidad, lo que vemos en este gráfico es que si bien algunos tienen mayores niveles de deuda, tienen tendencias que están estabilizadas. En el caso de Chile, que es la línea que está más abajo, parte por debajo de estos países, pero tiene una tendencia de crecimiento muy acelerado, que es lo que hemos planteado, ¿verdad?, que requiere converger, ¿verdad?, hacia un nivel sostenible, estabilizarse por debajo del nivel prudente. Por lo tanto, tenemos una trayectoria de endeudamiento que es más pronunciada, y eso, si lo miramos en relación a los otros países, también sugiere que responde principalmente a factores internos de nuestro país, ¿no? Y a un desequilibrio fiscal sostenido que hemos tenido, que debe corregirse. Algo importante que enfatizar es que este mayor endeudamiento también se está reflejando en un mayor gasto en intereses, ¿no?, que pasó de 0,66 puntos del PIB en el año 2015 a 1,24
puntos del PIB en el 2025. Esto representa 5,1% del gasto y que se proyecta va a seguir subiendo a 1,44 puntos del PIB en 2030, 6% del gasto. El nivel que tenemos actualmente de gasto de intereses es mayor al presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda o es equivalente a 3 veces el presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y por lo tanto, ponemos este punto, ¿verdad? Porque si no se revierte esta tendencia alcia de la deuda, el mayor gasto en intereses va restando espacio en nuestro presupuesto para otras prioridades de política pública, que desarrollo social y familia. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer por la presentación al Consejo y también agradecer porque se ha entregado toda la información de manera como es. Yo por lo menos siento, bueno, la credibilidad de Chile en cuanto a reglas fiscales y todo eso, yo creo que ya quizás habría que cambiarlo, que no sé qué credibilidad podemos tener. Si decimos que vamos a tener un 1,1 y terminamos en 3,6 sin que pase nada o ningún efecto macroeconómico tan relevante. Y no solamente eso, no sé si estoy entendiendo bien, pero de lo que veo hay un cuadro en que dice que hasta el 2030, con los compromisos que hay ahora, vamos a generar un 1,1% de déficit fiscal. O sea, sin ninguna ley social y ningún gasto adicional, ya está comprometido absolutamente para que en 4 años más recién, después de haber generado un déficit escandaloso durante todos estos años, lleguemos a lo que es la regla fiscal. O sea, francamente, acá lo que tenemos es un pequeño, no un pequeño, es un gran desastre. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es, parece que tratar de limpiar la farra que ha habido estos últimos años. Y no solamente los últimos 4, sino que los últimos 20 de lo que estamos viendo, porque efectivamente la posición se ha ido deteriorando lo que vemos en el último tiempo. Pero acá lo que hay es una verdadera farra del gobierno, de los recursos que son administrados por los gobiernos, en particular por el último gobierno y también por la política en general. Yo creo que este informe, a mi juicio, hay que enmarcarlo, ¿no? Para que quede súper claro qué es lo que está pasando con las platas de los chilenos. Como decía, voy a repetir la cifra, pero un balance de menos 3,6% del PIB, 12 billones de dólares para un presupuesto de un estado de 80 es francamente, 80 y algo, es francamente, a mi juicio, inaceptable. Y además que los ingresos que se proyecten suban en ese porcentaje real cuando sabemos perfectamente que no van a ocurrir. O sea, y yo quiero decir algo, y en esto quiero ser súper franco, pero a mi juicio hubo una política sistemática de falsear los ingresos. Y digo sistemática porque no solamente estuvo en todos los presupuestos, también estuvo desde el inicio en la ley de cumplimiento tributario que hoy día estamos viendo que va a recaudar cuánto, el 0,5. Bueno, acá cuando se partió con esa reforma, que estaba en esta misma comisión, se hablaba del 1,5% de supuestos de ingresos. Y una de las cosas que se decía es que había una evasión en el impuesto de las empresas de primera categoría del alrededor del 50%. Todos sabemos que era mentira desde el inicio. Entonces acá, a mi juicio, hubo una política sistemática de falsear los datos. Y el objetivo era evidente, porque si usted dice que va a recaudar mucho más, entonces se le permite gastar mucho más. Y gastó lo que no teníamos y hoy día hay que empezar a revisar este problema en que estamos metidos. A mí también me molesta mucho el tema de la deuda flotante. Yo pregunté, me cercioré, está incorporada dentro del 3,6 del año anterior la deuda flotante, pero que simplemente no se paguen cuentas para pasárselas al próximo y después se endeuden a costa del máximo que tiene el próximo año para poder recomponer la caja y que después se publiquen declaraciones diciendo que no, en realidad la caja estaba en 1.500 millones cuando saben perfectamente que la estaban falseando a través de deuda. A mí, francamente, son situaciones que yo, presidente, yo creo ser un fiscal conservador en esto. Creo que así no se puede manejar la plata de todos los chilenos. Acá se ha estado votando de manera escandalosa y eso es lo que se está viendo. Y por eso quiero terminar con esto, presidente. Yo quiero pedirle, por su intermedio, al ministro de Hacienda, que tenemos
Chile está primero, tenemos que arreglar este desastre. Y este desastre, a mi juicio, creo yo, porque yo no sé muy bien si queremos reducir un gasto, que vamos a empezar a cortarle el sueldo a la gente para que se reduzca hasta este desastre que hay acá. Entonces, para salir de esto bien, tenemos que volver a crecer. Yo creo que se recaudan adicionalmente $800 millones por cada punto adicional que se crece, pero no son $800 millones una vez, sino que son todos los años y que después se va subiendo. Y si tenemos un 1% este año y un 1% adicional el próximo año, son 800, 800 y 800. Ya no son 800, 1.600 en 2 años, sino que son 1.600 más 800. Y después el tercer año hay que multiplicarlo por 3. Entonces se va acumulando y por lo tanto Chile tiene que volver a crecer. Y por eso le quiero pedir, presidente, que tengamos lo antes posible una ley de reconstrucción nacional que permita que Chile vuelva a crecer. Y quiero pedirle a la oposición que ojalá sea constructiva para que se permitan realizar los cambios que se requieren en Chile para poder volver a crecer. Y si usted me pregunta a mí, yo creo que tenemos, con lo que yo he conocido de la Red de Reconstrucción Nacional, tenemos que ir mucho más allá de incluso las medidas propuestas, pero son un excelente, por lo menos, inicio que yo espero que la oposición permita para poder salir de este desastre financiero que hoy día se nos está comentando por el Consejo Fiscal Autónomo, a quien le agradezco nuevamente la presentación del día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias por su presentación. Y al ministro. Presidente, por su intermedio, me gustaría comenzar por un concepto que se ha utilizado mucho, que lo veo también en la presentación, pero quizás es bueno que la presidenta del Consejo nos pueda explicar en términos técnicos y también desde el punto de vista práctico qué significa. Y me refiero a la caja que tanto se ha mencionado en el último tiempo. Para que se entienda bien, presidenta, la caja fiscal sirve para decir que el Estado no tenía plata, o solo refleja una situación transitoria de liquidez que no debe en ningún caso confundirse con la solvencia real del fisco. Me gustaría que ahondáramos en aquello. No es una pregunta baladí, presidenta, porque fíjese que de los años que llevo en el Parlamento no había escuchado nunca concentrar tanto el debate por parte de los ministros de Hacienda en la caja. Una segunda pregunta, presidente. Hay una lámina muy interesante, siempre a la presidenta. Hay una lámina muy importante donde ustedes señalan que efectivamente enfrentamos una situación de estrés fiscal. Ustedes hacen unas reflexiones sobre aquello. De hecho, señala que hay un nivel de deuda bruta muy cercana del umbral, que se ha definido como un nivel prudente de deuda. ¿Es consistente impulsar rebajas tributarias permanentes sin compensación permanente? Lo digo a propósito de la intervención que hace el senador Edwards de impulsar con tanta fuerza el plan de reconstrucción o de una reforma tributaria soterrada que plantea el Ejecutivo, porque antes de aprobar una rebaja tributaria no debería mostrar con precisión cuánto cuesta, cuánto crecimiento adicional genera, cuánto empleos efectivos se van a crear para no asumir un riesgo fiscal a ciega. Creo que cuando hablamos de datos objetivos, de números, la cuantificación es clave. Y hay preguntas que aún el Ejecutivo no ha sido capaz de responder. Esto se traduce en cuántos empleos.
Escuchaba recién al senador Rojo Eduardo. Queremos crecimiento económico, por eso avancemos en esta reforma tributaria. Pero eso se traduce en qué. Por eso es importante escuchar a la presidenta si es que no hay claridad de números. Esto también es un riesgo y sería contradictorio a lo que precisamente se diagnostica, tanto que se ha instalado que exista un diagnóstico común. Espero que eso también sea parte de la reflexión común que tenemos que hacer antes de tomar medidas. También otra pregunta para la presidenta. Hoy día veíamos a través de los medios de comunicación que el bencinazo disparó el IPC a 1% en marzo. Y eso que en marzo, los últimos días de marzo, no sabemos qué es lo que vaya a pasar en abril. Es complejo porque el decreto que firma el ministro Quirós hizo más cara la vida de millones de familias chilenas con una sola firma. La mayor alza en más de un año. ¿Y por qué lo menciono con tanto énfasis? Porque precisamente dentro de las reflexiones que hace el Consejo Fiscal Autónomo, dice: debemos enfatizar en la sostenibilidad fiscal. Por eso hay que tener siempre presente aspectos como el crecimiento económico, la inflación baja y estable. Y claramente yo lo que veo acá es que decisiones hicieron que la inflación creciera abruptamente. Entonces, presidenta, ¿comparte usted que decisiones como el alza del combustible tienen efectos inflacionarios directos que deben ponderarse también desde la sostenibilidad fiscal y social? Aprovechando y vinculándolo con este mismo tema, preguntarle al ministro por su intermedio, presidente. Ministro, ¿usted sabía o no sabía que esta decisión del bencinazo iba a empujar la inflación? Y por último, presidente, cuando en la última lámina de reflexiones, que me parecen muy interesantes, de verdad, creo que es lo más importante y una voz validada, técnica, con experiencia, y la labor y misión que ustedes tienen debe ser acogida responsablemente desde los actores legislativos y ejecutivos. Ustedes señalan que para poder lograr un diagnóstico común de la situación fiscal actual y generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, tienen que tomarse decisiones, y ahí nos hace un llamado de atención a ambos poderes del Estado, en donde puedan decisiones combinar ciertos equilibrios en 4 ejes. Crecimiento tendencial de la economía, que se debe aumentar. Generar nuevas fuentes de ingresos tributarios. Ojo, generar nuevas fuentes de ingresos tributarios. Hagamos la pregunta. Disminuir la evasión y la elusión. Lograr ganancias de eficiencia, es decir, adoptar medidas permanentes. Eso significa que en un escenario como el actual, presidenta, una rebaja de impuestos sin financiamiento claro va en la dirección contraria de lo que ustedes mismos nos están sugiriendo a esta Comisión de Hacienda. Gracias, muchas gracias, presidente. senadora. Hace 2500 años los griegos descubrieron la tragedia como una forma de educar a su pueblo. Había un héroe que se enfrentaba a un destino irremediable, payasos que se dedicaban a transformar instituciones en un circo,
payasos, y habían cobardes que se negaban a aceptar el destino irremediable aparentemente de ese pueblo. Yo de verdad saludo al CFA que nos acompaña hoy día, pero quisiera un poco más de claridad, Presidenta, porque las conclusiones son demasiado tibias. Se lo digo yo no voy a caer en la lógica de esto de saludarnos entre todos, las leyes, nos damos la mano, nos besuqueamos y todos vemos la tragedia que va a ocurrir. El fraude social que se ha cometido en esta época la van a pagar los más pobres de Chile. Presidenta, ¿a usted le parece normal que usted nos diga que el presupuesto de vivienda es 1/3 de lo que pagamos en intereses? ¿Qué país de cínico No, no es todo. Es todo lo que pagamos de O intereses. sea, ¿qué país de cínico no hemos vuelto? Cuando no tenemos posibilidad de darle vivienda a los más pobres de Chile. Cuando se mueren 40.000 personas en las listas de espera. Entonces no es baladí ni una discusión de cóctel de gente muy impostada en su voz y muy sobreactuada en una institución como esta. Esto lo paga la gente más sencilla. Ninguno de los que estamos en esta mesa paga la cuenta. La pagan los más humildes de Chile. Podemos tener, Presidenta y Presidente por su intermedio, obviamente diferencias. Con la senadora que me acompaña militamos en sectores distintos, pero no pongo nunca pondría en telejuicio que aman profundamente a Chile. Pero no puede ser esto una puesta en escena otra vez. O sea, ¿dónde están los que tenían que dar cuenta por esta defraudación al fisco de Chile? Usted acaba de decir que los últimos 2 años, deliberadamente el Ministerio de Hacienda nos entregó datos falsos. ¿Quién paga la cuenta? ¿José Antonio Kast? No. El ministro de Hacienda tampoco no. Lo van a pagar los usuarios del sistema de salud que no tienen reajuste en el per cápita. Entonces, que alguien alguna vez pague la cuenta. Segundo, usted señala, Presidenta, por su intermedio, Presidente, que el año 2008 es un punto de inflexión. Yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el hecho que ocurre el año 2008? Yo tengo otro registro, y para ser justo y servir a la patria con nobleza. El presidente Piñera subió el impuesto corporativo de 17 a 19. Hoy día estamos en casi 27. Y lo llevo al último punto de su presentación. Porque este endeudamiento delirante que hemos tenido desde el año 2008 en adelante, y Presidenta, usted lo compara con Israel y con Estonia. A mí me parece que la comparación es equivocada. Israel es un país desarrollado. Israel tiene un ahorro familiar varias veces el ahorro de una familia chilena. Y Estonia tiene la suerte de estar en la Unión Europea, dentro de Europa. Nuestra comparación no puede ser con países desarrollados o que tienen un marco protectivo como la Unión Europea. Nosotros somos un país del tercer mundo que puja por salir del tercer mundo. Y este nivel de endeudamiento es un crimen contra la gente. Se ha establecido en esta misma mesa, en algún minuto, que dijeron, bueno, pero si países como Italia o Inglaterra están sobre el 100% de su PIB. Japón, pero puede ser. Bueno, Japón viene en una recesión crónica hace más de 10 años. Pero ellos ya llegaron al primer mundo. Tienen una tasa de ahorro que nosotros no estamos ni de cerca de tener y tienen familias ricas. Entonces, yo le quiero pedir, por su intermedio, Presidente del Consejo, el enorme talento profesional que tienen, al igual que el informe IPON que tuvimos, que se la jueguen por darnos un camino de salida. De modo tal que no caigan en la tentación los políticos de siempre de empezar a empatar. La culpa era del gobierno anterior o de este. De culpar a Jorge Quiroz de todos los problemas como la actuación que acabamos de escuchar. Aquí hay una cuenta que pagar. ¿Qué presión? ¿Traspasársela a otro país? Yo provengo de un barrio muy humilde y había una vieja tradición cuando uno se subía a la micro. El de atrás paga. En algún minuto alguien paga. Y no lo va a pagar Quiroz ni lo va a pagar Kast como cree la izquierda. Lo va a pagar la gente humilde. No hay mayor inmoralidad ni fraude social que se diga en esta mesa que no hay plata para las viviendas en Chile porque un fisco responsable se solo endeudó. Quisiera la misma impostación y el mismo escándalo cuando le tenemos que decir a los humildes de Chile que no hay plata para ellos. Y por último, respecto de las previsiones, señora Presidenta, usted plantea muy elocuentemente, y le agradezco el informe, que se requieren medidas corajudas, valientes, definitivas para torcer este curso de esta tragedia griega que nos afecta. Y señala que básicamente tenemos que hacernos cargo de volver a crecer. Pero, a mi juicio, en algún tanto políticamente incorrecto, hay que buscar nuevas formas de financiamiento tributario. Desde el 2008 hasta esta fecha, exploramos ese camino. Alguien dijo que había que ordeñar la vaca hasta que diera sangre. Y subimos los impuestos, y el camino trágico que hemos tenido es que crecemos cada vez menos. Y cuando alguien dice que hay que liberar la carga tributaria, dicen eso solamente favorece a los más ricos. Yo lo que pregunto, Presidente, por su intermedio, Presidente,
Podemos tener la opinión que queramos, pero no podemos tener los números que nosotros queramos. Ese curso lleva 18 años, 15 años, podremos llegar a un acuerdo, del camino de subir los impuestos con las mejores intenciones, no ha tenido el efecto que nosotros creíamos. Nos ha hecho una economía más débil, más endeudada y con un problema de presión de gastos feroz que no podemos cubrir. Entonces será el minuto, y pongo sobre la mesa las palabras del presidente Frei Montalva, no se humilla a quien que pide por su patria. Pedirle a todos, a esta mesa, que terminemos con las impostaciones y los shows mediáticos, porque las cuentas las pagan los más humildes, no la paga el señor Quirós, no la paga la senadora que me precedió, ni yo tampoco. La paga la gente que no tiene acceso a la vivienda por un Estado que ya no es capaz de cumplir con sus obligaciones. Entonces, señora presidenta, mi pregunta es, ¿qué sugieren ustedes, derechamente? La senadora que me acaba de preceder le ha pedido que uno haga una definición respecto si lo que ella llama tan alegremente el benzinazo tiene efecto en la inflación. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el camino? Porque llevamos casi 20 años en un punto muerto. Termino, presidente, por su intermedio. La izquierda, o alguna parte de la izquierda, quiere creer que el crecimiento es un tema que le importa a Sanhattan. Mi papá era junior de la Sociedad Nacional de Agricultura. En el país de ellos, yo debería ser junior. En el país de la libertad, yo llegué a ser senador. Yo quiero que esa historia de justicia social que a mí me tocó vivir se amplíe a muchos chilenos. Y eso no es gratuito. Eso requiere disciplina, orden y, por sobre todo, amor a la verdad. Gracias, presidente.